Bueno, entonces, buenos días. Bueno, vamos a iniciar con la clase de sepsis y choque séptico. ¿Le puedes quitar, por favor? Gracias. Lo voy a presentar el día de hoy. Yo me llamo Gabriela Vargas, soy residente de primer año de neumología y me coordinó el doctor Muñoz Arellano, residente de tercer año de medicina interna. Entonces, iniciamos. Ay, perdón. Entonces, iniciamos. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la sepsis. Esto viene a partir de los 400 antes de Cristo, donde Hipócrates utiliza el término de la sepsis para describir un proceso de putrefacción de una materia orgánica. Y esto lo menciona en relación a la fiebre continua que tiene componentes peligrosos si las partes externas están frías, pero las internas están adheriendo. O sea, está hablando como de la fiebre. Sí, perdón. Muy bien. Entonces, este fue uno de los primeros, una de las primeras evidencias de sepsis. Posteriormente, ya entre 1870 y 1904, hay una persona que se llama William Osler, donde menciona también que, que el paciente que en un estado séptico aparenta morir por la respuesta del organismo a la infección que en lugar de causa de esta, o sea, que más bien todo lo que es el proceso inflamatorio, la fisiopatología, por ejemplo, todo lo que conlleva a llevar los signos y síntomas de la sepsis es lo que aparenta el estado del paciente. Posteriormente ya vemos que conforme vamos haciendo más investigaciones al respecto, en 1991 entra el protocolo Sepsis 1, que lo define como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a una infección, a un estado de infección, y nos dan estas características clínicas donde generalmente empezaba con lo de la temperatura, el recuento leucocitario, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Sin embargo, posteriormente en sepsis 2 nos hablan de un síndrome de infección complicada por la disfunción orgánica aguda y también el término bueno, lo voy a hablar más adelante, pero también el término de sepsis grave. Ya en sepsis 3, esto se define mejor y nos comentan que la sepsis es una disfunción orgánica que es causada por la respuesta desregulada de nuestro organismo a la infección. Y bueno, ya se retira lo de sepsis severa. Se considera que el choque séptico es el subgrupo de la sepsis y en este ya hay como anormalidades más profundas a nivel celular, circulatorio y metabólico, y esto generalmente nos aumenta la mortalidad. Y ya aquí, bueno, también mencionan sobre la escala de SOFA, donde estamos viendo completamente los sistemas respiratorio, el sistema coagulatorio, el sistema hepático, cardiovascular, sistema nervioso central y el renal también. Entonces, este es como es más completo. Y bueno, ya dentro de las definiciones vemos que el consenso de sepsis 3 internacional, pues ya nos da todo que la sepsis, bueno, como ya lo había mencionado, es una causa mortal por una respuesta desregulada de nuestro organismo a una infección. Y
Menciona de igual manera que los criterios de respuesta inflamatoria sistémica son inespecíficos porque generalmente sí indican una desregulación del organismo, pero no son completamente específicos de la sepsis. De igual manera, nos mencionan de nuevo que el choque séptico no es, ya no es la sepsis severa, y nos mencionan que también el choque séptico cursa con hipotensión persistente, también tiene requerimiento de vasopresores para mantener las presiones arteriales medias de más de 65, y de igual manera menciona lo del nivel de lactato sérico de más de 2 milimoles a pesar del tratamiento que estén instaurando sea adecuado. Y generalmente en el choque séptico se menciona que hay una mortalidad de más del 40%. Y bueno, como les había mencionado, la escala de sepsis de SOFA, que nos indica también la probabilidad de sepsis. En cuanto a epidemiología, eh, al menos cada año, bueno, según la OPS y la Organización Mundial de la Salud, cada año aproximadamente alrededor de 31 mil millones de personas sufren un episodio de sepsis. Y de estos 6 millones, que es una gran cantidad, fallecen por causa de la sepsis. Em, Dentro de lo que se menciona también, una de las principales o el principal lugar donde es el foco infeccioso, se menciona que el 43%, que es la mayor cantidad, es en relación al sistema respiratorio, que es parénquima pulmonar. O sea, ya posteriormente, en un 16% el sistema urinario, en un 14% el abdominal, y ya como tal 14% se debe a fiebre de origen desconocido, y en un 13% pues ya son otras causas generalmente que causan la sepsis. Y bueno, evidentemente por los ingresos bajos y medianos de ciertos países, se estima que el 85% de estos casos y las muertes son relacionados a que no hay suficientes recursos. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, aquí hay bueno, lo voy a explicar rápido para no tardarnos tanto. Hay patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daño. Estos generalmente se van a unir a las células presentadoras de antígenos, en las cuales en su superficie van a tener los receptores tipo TOL. Al momento de que estas conllevan a su unión, van a generar producción de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias, que es la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, generalmente van a llevar a que tenga una activación de neutrófilos, haya una activación del sistema de complemento y generalmente también la activación de la cascada de coagulación por medio de los otros interleucinas, que es la interleucina 8, y otros factores. Generalmente también al momento de que estos neutrófilos se activan, van a generar una red extracelular de neutrófilos. Esto es como un mecanismo para controlar el microorganismo, para atrapar al microorganismo, pero también pues evidentemente nos puede llevar a mayor activación de la cascada de coagulación y bloqueo de la fibrinólisis, y esto nos puede conducir también a un estado de diseminación intravascular coagulada, generándonos disfunción orgánica, como ya lo hemos comentado. Y bueno, ah, nos basamos generalmente en la guía de sobreviviendo a la sepsis, que es de la última
de las recomendaciones de 2021. Y bueno, aquí lo que nos dice la guía, vamos a empezar por orden, como va la guía, es la detección y tratamiento temprano, que es el cribado para los pacientes con sepsis y choque séptico. Y generalmente nos recomiendan que tengamos un programa, bueno, cada hospital, o sea, individualizar cada hospital que tenga un programa de mejora del rendimiento para la sepsis y que estos programas de detección incluyan a los pacientes gravemente enfermos, pacientes con alto riesgo y que tengan procedimientos este, generalmente invasivos. Esto también en relación a que nuestro hospital debe estar basado en la epidemiología local y también tener acciones estandarizadas para esto. De igual manera, nos recomiendan que ya no se use solamente o ya no se use el Quick SOFA, que constaba de 3 elementos. Generalmente era hipotensión, que es una presión arterial sistólica menos de 100, estado mental alterado y la taquipnea. Ahora, como ya no es totalmente, es como muy inespecífico y en comparación con las escalas de Sears, de Muse, para la detección de la sepsis o el choque séptico. Esto generalmente estas pueden ser utilizadas, no solamente una, pueden ser complementadas en hospitalización, urgencias o unidades de terapia intensiva. Y de igual manera nos comentan que también se puede utilizar medir el lactato en sangre, pues más adelante lo voy a mencionar. En cuanto a la reanimación inicial, recomiendan se dé el tratamiento de fluidoterapia de manera inmediata a la identificación del choque séptico o la sepsis. De esta manera lo que se ha visto es que mejora la mortalidad si se identifica rápidamente estas condicionantes. Y también comentaban que eh, se sugiere la administración de cristaloides intravenosos por al menos 30 mililitros por kilo de peso dentro de las primeras 3 horas de la reanimación. Sin embargo, pues por lo que se ha visto, estas recomendaciones son débiles y de baja calidad, puesto que no, o sea, tenemos también que individualizar al paciente, porque no todos los pacientes van a responder de la misma manera, no es de que 30 mililitros por kilo de peso generalmente vaya a responder el paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes nos llegan con otras comorbilidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de reanimar. Y bueno, también en este caso hay que tener especialmente cuidado porque, como ya mencioné, hay pacientes que van a tener alteraciones renales, alteraciones cardíacas, cerebrales, etcétera, o pulmonares incluso. Y al momento de nosotros tener una sobrecarga hídrica, podemos llevar a estos órganos respiratorios, hepático, gastrointestinal, renal y cardiovascular a un estado de sobrecarga. En cuanto a lo respiratorio, tenemos que puede haber mayor probabilidad de edema pulmonar, derrame pleural, aumento del trabajo respiratorio, que la ventilación, en este caso, si tenemos un paciente ventilado, tenga una ventilación prolongada o que el breathing sea difícil. En cuanto a nivel hepático, que haya mayor congestión hepática, puede haber también incluso síndrome compartimental hepático, aumento de la colestasis. En cuanto a lo gastrointestinal, pues generalmente puede haber una mayor presión intraabdominal y generalmente por ende disminución de la perfusión abdominal. Y esto también nos puede
llevar a aumento de la permeabilidad intestinal y translocación bacteriana. En cuanto a lo renal, puede haber aumento de la presión. Ok. Bueno, estos son los principales y bueno, continuamos. Entonces, dentro también de la reanimación, tiene que tenerse en cuenta el llenado capilar, el tiempo de llenado capilar para guiar la reanimación. Esto como puede ser un complemento para poder valorar las medidas de perfusión. Entonces, aquí tenemos un estudio que se llama de Andromeda Shock, que esto, bueno, lo que hicieron era ver la estrategia de resucitación con el estado, midiendo el estado de perfusión periférica, que es mediante el llenado capilar, versus los niveles de lactato. Y esto sobre qué impacto tenía sobre la mortalidad a los 28 días en pacientes que tenían estado de choque séptico. Entonces aquí se dieron cuenta que, bueno, aquí tenemos, voy a señalar, la mortalidad acumulativa sobre el tiempo de los pacientes. Esta es una curva de Kaplan-Meier que nos estima la mortalidad a los 28 días y también nos está hablando de los niveles de lactato con respecto a la perfusión periférica mediante el llenado capilar. Entonces, hicieron el llenado capilar, ajá, perdón. Básicamente el estudio lo que dice es que como tu estrategia de reanimación, sabemos que es la piedra angular de eso más el inicio del antibiótico. Si es con líquidos, si es con vasopresor, la idea es pues, tener una meta de qué es lo que estamos buscando. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué es mejor? ¿Reducir el lactato o mantener el llenado capilar? O sea, tanto por beneficio de ser más disponible, pues estar al lado del paciente, poder medir de forma inmediata el llenado capilar, que se le espera de lo que se puede conseguir lactato y los recursos hospitalarios. Entonces ellos, teniendo estas dos intervenciones, ver cuál es la que podría reducir la mortalidad de 28 días. En esta gráfica de incidencia acumulada, pues vemos que a los 28 días ninguno demostró ser mejor que otro. Entonces, tanto la normalización del tiempo de llenado capilar, llevándolo a menos de 3 segundos o 3 segundos, contra una disminución de lactato, las dos son opciones válidas como meta de repercusión. Y entonces, pues podemos, ajá, como mencionan, ya podemos ver que cualquiera de los dos nos puede funcionar para estar viendo como el efecto de reanimación del paciente. Y bueno, también tenemos otro estudio de protocolo que se publicó recientemente, bueno, sí, que se publicó recientemente, el Andromeda Shock 2. Y aquí lo que vemos es en cuanto a un paciente que tiene sepsis, hiperlactatemia, y tenemos aquí valorar el tiempo de llenado capilar. Si este es anormal, aquí lo que podemos hacer es estar monitoreando periódicamente, constantemente. En este caso, cuando es anormal, vamos a ver la presión de pulso. Si esta es menor de 40, eh, vamos a ver la respuesta a líquidos. Si esta se mantiene por mayor de 40, vamos a ver la presión diastólica. Si esta se mantiene menos de 50, hay que ajustar la norepinefrina para poder mantener una presión diastólica de más de 50. En caso de que no, pues obviamente vamos a ver si los pacientes son respondedores a líquidos y llevar a metas. En cuanto a los pacientes que no, que a pesar de que ya les dimos líquidos y estamos llevándonos a metas, si continúan con un llenado capilar anormal, en este caso hay que evaluar la función cardíaca. A ver, no se puede Lo interesante de este diagrama es un protocolo que ellos proponen para el abordaje, manejo y resucitación de los pacientes sépticos basados en el tiempo de llenado capilar. Entonces, la verdad es que es
está muy dinámico, considera situaciones que no se mencionan en Survival Sepsis como la individualización del uso de líquidos y el uso de variables hemodinámicas para ajustar el tratamiento. Entonces, al menos, aunque no todavía se está corriendo y no hay resultados claros, pues parece muy interesante el algoritmo que ellos proponen para el manejo. Es algo que podríamos rescatar y pues, aprovechar en otros sentidos. Sí, nosotros estamos viendo ese algoritmo, nos ayudaría a comenzar cómo vamos a ir evaluando lo que se espera en laboratorios. Y bueno, ya en cuanto al diagnóstico de la infección, realmente la guía nos recomienda estar reevaluando continuamente, buscar unos diagnósticos alternativos y en caso de que nosotros tengamos una fuerte sospecha, dar antimicrobianos empíricos y en caso de que no, pues obviamente suspenderlos. Y también nos menciona cuál es el tiempo ideal para iniciar el tratamiento antibiótico. Si hay una alta probabilidad de que sea sepsis o choque séptico, se recomienda que se administren inmediatamente, es decir, si dentro de la primera hora de que nosotros reconocemos que tiene el paciente un choque séptico o sepsis, idealmente es donde se debe de intervenir con los antibióticos. Y bueno, y de igual manera tenemos que darnos cuenta que hay que hacer una evaluación rápida y de la probabilidad de estas causas infecciosas versus las no infecciosas en las enfermedades que tenemos agudas, para no tardarnos en el inicio de la terapia antimicrobiana y la terapia hídrica. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde nos mencionan que los pacientes que tienen choque séptico o sepsis, idealmente se deben de realizar hemocultivos, pero, por ejemplo, si estos pacientes, la probabilidad pretest es alta, intermedia o baja, de acuerdo por ejemplo, si es alta, es pacientes que tienen, por ejemplo, una infección asociada a catéter, un absceso epidural, meningitis, etcétera, o en un riesgo intermedio que tienen pielonefritis aguda, colangitis o una neumonía severa. Incluso los pacientes en riesgo intermedio bajo que tienen neumonía asociada a la ventilación o celulitis. En estos pacientes también está recomendado realizar hemocultivos. Ya en un paciente que tiene una probabilidad de pretest baja, que por ejemplo tiene leucocitosis, pero solamente leucocitosis o que solamente tiene fiebre o que tiene riesgos bajos de tener infecciones graves, pues no está tan recomendada iniciar pues lo de la recolección de hemocultivos. Aquí lo importante destacar aquí es que, bueno, al menos como mencioné al principio, pues cada hospital tiene que tener su protocolo. O sea, entiendo que al menos en nuestro hospital no es factible hacer un adecuado abordaje muchas veces, tanto por los horarios como por la disponibilidad de equipo y el manejo de las muestras de microbiología. ¿Qué más nos gustaría, no? Que llegara un paciente con síntomas respiratorios y se le pudiera realizar algún estudio más, cuando sabemos que son adultos mayores que van a tardar más de 24 horas en poder darnos una expectoración y muchas veces el deterioro neurológico no lo permite. Pero hemocultivos, esos sí están disponibles en todo momento, entonces no habría excusa para, al menos hemocultivos y cultivo, poder tomar al momento en el que se llega al servicio de admisión continua. Todo lo demás puede retrasarse, pero esto sí no habría excusa para no tomarlos. En todo paciente con choque septicemia. Y bueno, tú diagnosticas choque séptico y en ese momento en lo que la enfermera lo está canalizando le puedes decir, sácame 2 jeringas de sangre y luego tomando de este brazo contra 2.
No tendría por qué haber excusa de que un paciente No, sea neumonía, sea sepsis intraabdominal, meningitis, lo que quieran, todo tienen que tener antibióticos sus pacientes. Y bueno, aquí lo importante de esta primera nada como para recordar la importancia, es un artículo publicado en el Annals Internal Medicine, y pues nos da una comparativa del rendimiento diagnóstico que tienen los cultivos en cuanto al tiempo, en cuanto a la cercanía que tienen con la administración del antibiótico. Bueno, como se observa, el rendimiento diagnóstico baja considerablemente conforme más pasa el tiempo que se administra la primera dosis de antibiótico y se toman las muestras. Entonces, en menos de 30 minutos que se administró y se toma el objetivo, bueno, pues el rendimiento todavía se compara al que sería previo a la toma del inicio del antibiótico. Pero como ya conforme llegamos a las 2, 4 horas que se toman los cultivos, bueno, el rendimiento baja más del 50%. Entonces, pues bueno, como les digo, idealmente no tendría por qué haber un retraso de más de 30 minutos tomarlos en un paciente que va llegando a utilizar ujú. Y bueno, aquí también tenemos la precisión del análisis microscópico de la orina y también comparado con y la radiografía de tórax en pacientes con sepsis grave y choque séptico. Sabemos que la radiografía de tórax tiene una baja sensibilidad de un 58%. Y de igual manera, el análisis de orina tiene una baja especificidad para el diagnóstico de choque séptico o sepsis o incluso una infección urinaria. Es importante, el resultado de estudio que está ahí es importante porque básicamente lo que dice la conclusión es, si sabemos que la mayoría de los procesos van a ser respiratorios, el que una radiografía esté normal no lo excluye. O sea, clínicamente o requieres algo, una tomografía, se tiene que solicitar. Probablemente pueda ser un respiratorio. Y el que tu radiografía salga normal o aparentemente normal y veas alteraciones en el análisis de orina, no quiere decir que tengo una infección de vías urinarias, que la especificidad es baja. Entonces, el problema es cuando nos compartimos y tratamos estos términos y pensamos que no es neumonía, que todo es médico. Exactamente. Más bien, aquí, Juan, yo creo que el concepto todavía hay que irlo más profundo de esto, ¿no? Más largo. O sea, si tú no estás viendo una radiopacidad y no estás encontrando por qué tiene sepsis el paciente, bueno, pues entonces me pongo a ver si no tiene accesos ventrales, me pongo a ver datos neurológicos, me pongo a revisar tejidos blandos a todo detalle para ver si no está el foco ahí. Y ya por último, bueno, empiezo a ver el tracto urinario, tiene una sonda de permanencia, sí o no, tiene datos o que pueda sugerir que a lo mejor tiene una infección parenquimatosa que esté explicando la sepsis del paciente. Una cistitis no choca a un paciente ni le da fiebre, ¿eh? Que una infección del parénquima renal que esté explicándome el choque séptico, ok, entonces ya solicito un examen de orina y solicito, incluso previamente necesito si el paciente ya tiene sonda urinaria, primero la imagen renal, si tiene datos de inflamación, solicito el urocultivo, porque un examen de orina en un paciente con sonda no te va a servir, ya te va a salir de antemano inflamatorio, y ahí ya puedo diagnosticar que una infección urinaria está dando sepsis o choque séptico en mi paciente. Pero algo que voy es que prácticamente más en un paciente que está hospitalizado, por ejemplo, ya de varios días, o que tiene una sonda permanencia, tienes que buscar múltiples focos antes de querer ir a pedir un examen de orina y que te salga patológico seguramente, y más incluso pacientes sin sonda, el 70% puede tener una alteración en el examen general de orina, y tú te cases con el que el foco sea urinario, ¿no? A eso es la principal, como mensaje de este tipo de artículos hay varios. Entonces, por eso, si ustedes alguna vez hemos comentado, la menor relevancia es hacia los exámenes de orina y urocultivos, más de pacientes que ya tienen hospitalización prolongada y una sonda urinaria in situ de muchos días. Sí, exactamente. Es así como funciona, pues es principalmente clínico. De hecho, eso que comenta es exactamente esta diapositiva que decidimos colocar, que pues, normalmente lo que nos dicen es ecopatológico, igual hay de gas urinarias. No, o sea, primero es clínica, que muchas veces no es valorable por el tipo de pacientes que tenemos
adultos mayores o que llegan ya en un estado en el que no pueden comunicarse o los síntomas, signos fueron demasiado inespecíficos, bueno, al menos sabemos que la presencia de nitritos son altamente específicos, pero no son sensibles. O sea, no quiere decir que su presencia al menos nos podría orientar, pero el que no se encuentren no nos descarta que el proceso puede ser urinario. Pero su valor predictivo negativo sí es de suficiente fuerza como para si no están, muy probablemente no son infección de vías urinarias. Pero de ahí en más, ninguno, o al menos 87%, que sería de los más altos en cuanto a valor predictivo positivo, que será la combinación de una esterasa leucocitaria y una presencia de nitritos positivo, la verdad es que tampoco no es suficientemente alta como para poder decir que se le podría atribuir un diagnóstico. Al final siempre se tiene que comparar contra o se tiene que intentar conseguir el DOT, que es el cultivo urinario. Y bueno, entonces, bueno, ya que hicimos todo la configuración, o sea, viendo ya el paciente de manera integral, viendo los focos probables del origen de la sepsis. Ahora bien, tenemos que enfocarnos en la terapia de elección antimicrobiana. Evidentemente, pues tenemos ciertas características de un paciente que puede estar en relación a una Staphylococcus aureus metilcilino resistente y cuáles no. Y de igual manera, bueno, lo que la guía comenta es que se requiere un uso de antimicrobianos empíricos para la cobertura de estos microorganismos resistentes y en pacientes que tienen alto riesgo. Sin embargo, en pacientes que no cumplen estos criterios, no se recomienda la cobertura de estos antibióticos. Em, de igual manera, pacientes que tienen choque séptico, sepsis, que tienen microorganismos, alto riesgo para presentar microorganismos multidrogoresistentes, comentan que requieren al menos el uso de 2 antimicrobianos que tengan la cobertura de gram negativos para el tratamiento empírico. Sin embargo, pacientes que no tienen estos riesgos, pues no se utilizan y solamente comentan que se puede utilizar un agente gram negativo. Y ya en caso de que nosotros tengamos identificado nuestro agente causal y también tengamos identificadas las susceptibilidades, pues ya en este caso no se debería de utilizar. Y ahora bien, tenemos este estudio donde tienen generalmente comentan la epidemiología y las características clínicas de infecciones asociadas a Staphylococcus aureus. Esto fue en un centro de tercer nivel en la Ciudad de México de 2003 a 2007. No. Bueno, aquí lo que mencionan que son las características en hombre de mediana edad media, enfermedad que no tiene relación quirúrgica, la hospitalización de menos de 6 semanas y en cuanto a los sitios de infección, que es si es relacionado a catéter o en relación a infección de tejidos blandos, abscesos profundos, neumonía, endocarditis, etcétera. Esto, pues ya lo que comentan es que no tiene relación que tenga riesgo de resistencia de Staphylococcus aureus metilrecilino resistente, aunque tengan estas características. Ahora bien, tenemos a los patógenos más comunes que ya sean de acuerdo a si es adquiridos en la comunidad, adquiridos en el hospital o incluso por sepsis materna. Y dentro de los adquiridos en la comunidad, pues se comenta que es E. coli, Klebsiella, los estafilococos, la salmonella, estafilococos, streptococopiógenes, streptococo pneumoniae, y ya considerar pues Neisseria meningitis o Burgdorfia pseudomallei, que es causante de la meloidosis. Y en cuanto a los adquiridos en el hospital, pues ya van a ser agentes que son más resistentes, como la Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa, el Staph metilcilino resistente.
Y bueno, ya cepas que tienen carbapenemasas o beta-lactamasas de espectro extendido. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para patógenos que son multidrogoresistentes, bueno, lo voy a mencionar de manera rápida. Infecciones o colonizaciones previas que tengan también presencia de catéteres, que tengan también diálisis peritoneal o de hemodiálisis, inmunosupresión, tratamiento con inmunosupresores. De igual manera, para Pseudomonas, que también tenga antecedente de colonización o infección en los últimos 12 meses. Incluso administración de múltiples antibióticos en los últimos 30 días, que tengan anomalías pulmonares anatómicas como las bronquiectasias o discinesias ciliares primarias, pacientes que tengan escasos control de glucemia, presencias de sondas. Para los beta-lactamasas de espectro extendido, también hospitalizaciones prolongadas, presencias de sondas permanentes, incluso que tengan gastrostomías y administración de múltiples antibióticos en los últimos 30 días. Incluso para Cándida tenemos inmunosupresión, hospitalizaciones prolongadas, cirugías recientes y colonización fúngica. Ya de acuerdo al sitio de infección, son las recomendaciones que se mencionan de acuerdo a si es adquirida en la comunidad, a nivel si es pulmonar, neumonía adquirida en la comunidad hospitalaria o asociada a la ventilación. Y mencionan que estas son las elecciones de primera elección, de segunda elección, si el paciente puede ser alérgico a la penicilina, si tiene factores de riesgo para el estafilococo meticilino resistente o las beta-lactamasas de espectro extendido. Y ya como tal, también tenemos recomendaciones para la sepsis que en caso de que no reconozcamos el origen, que no sabemos si es pulmonar, urinario, abdominal o de tejidos blandos, sistema nervioso, pues ya podemos si el paciente tiene la función renal normal, podemos dar este tipo de antibióticos a base de cefotaxima o ceftriaxona, o incluso se pueden combinar con amikacina, gentamicina. Bueno, de igual manera dan las recomendaciones en cuanto al sitio de infección, si es abdominal, adquirido en la comunidad o nosocomial. Se dan la primera elección, ya sea a base de amoxicilina clavulanato o utilizar ceftriaxona más metronidazol. Ya en caso de que tengamos un paciente en que puede ser una infección abdominal adquirida en el hospital, pues podemos dar pipetazo o meropenem como segunda elección. Recordemos que son recomendaciones, obviamente hay que individualizar el tratamiento antibiótico de cada paciente de acuerdo a si tenemos ya un germen aislado. Y también se puede dar para el sistema nervioso central, si es menor de 50 años o más de 50 años, ceftriaxona, ampicilina o meropenem en caso de segunda elección. De igual manera, tracto urinario y infecciones de tejidos blandos se han dado estas recomendaciones. Pero bueno, en cuanto a la terapia antimicótica, sí, no, o sea, evidentemente que, sí, como porque obviamente nos pueden generar más resistencias y tener mayor riesgo de otros microorganismos multidrogos resistentes. Ya en cuanto a la terapia antimicótica, se recomienda que en los pacientes con choque séptico que tengan alto riesgo, pues ya sabemos cuáles son los factores de riesgo de estos microorganismos, pues sí se sugiere el uso de empírico. Sin embargo, bueno, aquí tenemos este estudio de terapia antimicótica empírica que mejora, si mejora o no el pronóstico. Bueno, aquí se estudiaron 18.496 pacientes que tenían sepsis
Y de estos, el 18.8% tuvieron un cultivo positivo que esto se asociaba a una mayor mortalidad y desenlaces adversos. O sea, tener infección fúngica sí te aumenta la mortalidad. Pero, sin embargo, a estos pacientes que se les otorgó tratamiento antifúngico de manera empírica, no mejoraba los desenlaces de mortalidad. O sea, lo que observaron básicamente es que si tenías cultivos positivos, el riesgo de mortalidad, programación de estancia hospitalaria, requerimiento de cuidados intensivos iba a aumentar, pero el tener sepsis y previo a la toma de cultivos, por resultado de los cultivos, iniciar la terapia antifúngica, aunque eran positivos de forma posterior, no hacía que cambiaran los desenlaces de los pacientes. Entonces, pues, al menos en este estudio retrospectivo, pues, pareciera no haber indicación alguna como para iniciar de forma empírica un manejo de antibiótico antifúngico, a menos que exista una alta sospecha. Pero en Así es. pacientes no. Además, hay uno similar en Staphylococcus aureus, una revisión sistemática donde el no haber iniciado tratamiento no impactaba en la mortalidad, no cambiaba el pronóstico del paciente. Sí se iniciaba terapia antimersa, por ejemplo, o no. Así que, por Ujú. ejemplo, hay dos patógenos que son las candidas y Staphylococcus aureus mersa. Si no llevan cobertura, no va a impactar la mortalidad. El caso de Staphylococcus aureus es un microorganismo que crece muy rápido en cultivos, fácil de aislar. Tú puedes esperar, estar pendiente del resultado para dirigir el tratamiento, si es mersa, y lo contrario, tú lo llegas a poner, inmediatamente a 24, 48 horas que no ha crecido en cultivos, tú lo puedes quitar tu terapia antivirus. Para Cándida, pues hacemos uso de muchos scores, ¿no? Y de muchos factores predictivos de que pueda tener candidemia. Pero la realidad es que un paciente eh, con candidemia no es la primera patógeno que tú vas a pensar cuando tratas choque séptico. Tienes que tener ya, o al menos, una escasa respuesta antibacterianos comunes, más para gran negativos, que no te esté respondiendo el tratamiento, más todos los criterios que ahorita comentaste, ¿no? Para poder reunir un soporte donde tú puedas dar una terapia empírica con antifúngico, pero realmente ahorita este estudio, aunque es retrospectivo, pues sí nos da indicios de que de todos modos, si tú nada más lo pones por la sospecha de que el paciente está en choque séptico o sepsis, pues no vas a impactar en el pronóstico del paciente. Sí. Bueno, Ahora nada más, en cuanto a esa parte previa, o sea, que ajá. menciona que hay una Sí. recomendación en cuanto a la dirección del antibiótico, si se puede, mediante mediciones a pie de cama de niveles séricos, pues, o sea, al menos fisiológicamente parece que tienen plausibilidad, pues, estar buscando los niveles óptimos para tener todas las concentraciones a bactericidas o bacteriostáticas. También es una cuestión de concentración sobre el MIC, pero bueno, el punto es que al menos los estudios que se han realizado, por muy prometedores que sean, no han demostrado que guiar el tratamiento mediante concentraciones séricas o dirigido por farmacocinética o farmacodinamia mejoren los desenlaces. Entonces, pues, aunque pareciera sonar prometedor, la verdad es que hasta ahorita no ha mostrado. Lo que sí es, en caso de medicamentos como vancomicina, por ejemplo, el hacerlo ajustado a metas de niveles séricos sí ayuda a reducir la incidencia de efectos adversos, pues que esperaríamos principalmente lesión renal. Entonces, no es necesario. Lo que sí es, este año se publicaron guías el ajuste del tratamiento antibiótico acorde al peso de los pacientes, y si es algo que tenemos que tener en consideración, que pacientes con IMC de más de 30 35, sí debemos replantearnos si la dosis estándar que solemos dar es apta para ellos, ya que el volumen de distribución aumenta y hay más cambios que sí podrían influir que una dosis fija en cualquier otro paciente. Bueno, ahora aquí hay, bueno, este artículo nos habla sobre la terapia antimicrobiana empírica, las consideraciones a tenerlo en sepsis y choque séptico en la era de la resistencia antimicrobiana.
como sabemos, hay pues mucha gente, generalmente da antibióticos de amplio espectro a infecciones que no lo necesitan, y entonces, o incluso ya vemos que en los servicios médicos de primer nivel, pues nos están dando medicamentos de amplio espectro para tratar infecciones que no lo necesitan. Entonces, hay que tener en cuenta que este uso universal de los antibióticos, pues se tiene que tener más en consideración para evitar las resistencias farmacológicas. Y pues tenemos puntos a considerar, de acuerdo a lo que vemos en el artículo, que son los antibiogramas locales. Este es un punto muy importante para ver cuáles son nuestros microorganismos que tenemos en el hospital, cuáles son las resistencias, cuáles no tenemos. Entonces, de acuerdo con esto, podemos ir guiando nuestro tratamiento y también tener en cuenta los factores de riesgo para la resistencia de cada paciente, los factores de riesgo de multidrogoresistencia, como ya los había mencionado, que son el uso de antimicrobianos intravenosos en 90 días previos, choque séptico, que haya tenido un síndrome de distrés respiratorio agudo previo también, una hospitalización que tenga más de 5 días o incluso que un paciente está en terapia de sustitución de la función renal o que nuestros índices de resistencia tengan más de 10%. De igual manera, identificar el sitio de infección, que ese es el más importante para poder controlar la infección, porque pues obviamente incluso hay pacientes que tienen la sepsis de origen, no sé, abdominal y necesita cirugía, pues obviamente hay que insistir en esa parte para poder controlar la sepsis, si no, nunca se podría controlar. Como ya habíamos mencionado, farmacocinética y farmacodinámica de nuestro antibiótico, y bueno, como ya había mencionado, control de la fuente, el origen, cuál es el origen anatómico, para poder hacer la intervención. Y incluso si nuestro paciente tiene uso de dispositivos de acceso intravascular, pues valorar si es posible el retiro o el recambio. Y esto lo digamos, es importante para que quede claro, que yo creo que es un problema que últimamente ya hemos observado varias veces. No lo decimos nosotros, lo dicen las mismas sociedades quirúrgicas, la importancia del tiempo para el control de foco, cuáles se definen como las medidas que se adoptan para restaurar la fisiología y evitar que el sitio que causó la infección sea como perpetuante de esta. Ellos mismos lo definen en emergente, es inmediatamente, urgente, puede retrasarlo de una 24 horas, es lo que ellos dicen, y en los pacientes retardados, en los que pues, la verdad es que pues, es más el riesgo de meterlo en un paciente igual y diabético que no esté en control, hipertenso sin control, pues bueno, tal vez puedo esperarme, lo controlo lo demás, o identifico bien un foco, o veo la evolución al antibiótico, pero bueno, esos como ellos los manejan. Eso es importante, pero eso se encargan los quirúrgicos. Y nosotros los que tenemos que clasificar a nuestros pacientes en cuanto a si es un paciente tipo A, B o C, pacientes sanos con comorbilidades controladas, pacientes con comorbilidades mayores, pacientes que no estén en un adecuado control, o pacientes que sean pacientes críticos, inmunosupresos. Ese tipo de pacientes, el siguiente, movemos en esta, son solo 2 ejemplos que vienen en su misma guía, que salió de este año, casos de colecistitis aguda y de apendicitis aguda. Y lo importante de destacar aquí más que nada, más de que si se hace o no se hace, es independientemente de cómo esté del antibiótico, pacientes clase C y pacientes críticos, procesos quirúrgicos son una emergencia o mínimo una urgencia. O sea, se tienen que atender en menos de 24 horas. Todas las patologías intraabdominales se manejan de esa manera. C, pacientes tipo C críticos, por lo menos tenemos 24 horas para que los operen. Si no se está logrando, se está aumentando de forma innecesaria la mortalidad de los pacientes. Que va a haber algunos que sobrevivan sin cirugía, los milagros existen, pero tendría que ser una buena práctica clínica, buscar que estos pacientes siempre se operen lo antes posible. Y mencionando el caso que tenemos ahorita en el paciente de la cama 3, pues bueno, este estudio que nos habla de infecciones de tejidos blandos, pues a grandes rasgos lo que nos dice, un paciente bajo la sospecha de una infección que
que la única forma en la que sabremos si es necrotizante es viendo un músculo muerto, no hay de otra, no hay el RNEC, no hay nada más que ver el músculo muerto. El hecho de que estos pacientes se retrase por más de 12 horas el abordaje quirúrgico nos aumenta de forma estadísticamente significativa la mortalidad. Entonces, así como el desarrollo de falla renal, progresión a choque séptico o desarrollo de insuficiencia respiratoria. Entonces, necesitamos trabajar muy a la mano para estos controles de focos quirúrgicos. Ya me cambio la voz. Bueno, entonces, ya para terminar, en cuanto al desescalamiento de antibióticos, pues se sugieren que hay que estar evaluando este tipo de durabilidad de los antibióticos y unos biomarcadores que se pueden utilizar, pues el uso de la procalcitonina. Hay otros más nuevos, pero todavía no los maneja la guía. Y en cuanto al tratamiento hemodinámico del manejo de líquidos, pues evidentemente se utilizan los cristaloides como primera línea. Eh, el uso de cristaloides balanceados también es un uso adecuado en cuanto al... Hubieron varios estudios que evaluaban el uso de cristaloides versus de solución salina versus cristaloides balanceados, que es el Ringer lactato. Y habían dos que no definían si eran mejor el uno que el otro, pero generalmente son los que se prefieren. Y también de igual manera ya no se recomiendan el uso de hidroxietilalmidones porque pues evidentemente no mejoran la mortalidad, incluso la pueden aumentar. Y bueno, en cuanto al uso de agentes vasoactivos, se prefiere iniciar con noradrenalina o norepinefrina precozmente para mantener presión arterial media más de 65. En caso de que un paciente tenga disfunción miocárdica o que tenga alteraciones pues sí, cardíacas, se asocia dobutamina. En caso de que no, puede asociarse la vasopresina para mantener esta estado de perfusión. Y también comentan que debe de haber un descenso progresivo y en las primeras 6 horas de estabilización. Ya en cuanto al retiro retiro de los medicamentos, hay que desescalar primero con las catecolaminas. Y bueno, sería todo. ¿Algún comentario, doctor, que quiera para finalizar? Bueno, pues ahí la guía es muy extensa, ¿no? Y abarca muchos detalles. Eh, Hay que, por ejemplo, falta tocar algunos puntos, cuál sería el esquema empírico ideal, de acuerdo al tipo de paciente. Acuérdense que también eso va mucho del tipo de centro que tengas, el tipo de paciente que tú tengas. Cuando tú ves toda esa lista de factores de riesgo, pues son pacientes del 20 todos, ¿no? O sea, tendrías que darle a todos tratamiento para el amplio espectro y para MERSA y para cándidos, casi casi, ¿no? Entonces siempre es bueno tener un panorama de cómo están tus resistencias locales, cómo está tu tipo de paciente, para que tú puedas elegir la mejor opción de tratamiento. Hay mucho debate sobre doble terapia antipseudomonas o monoterapia para tratamiento inicial. Eh, Todavía no hay una respuesta a eso. Hay un par de ensayos clínicos controlados corriéndose. Hay uno que ya salió, que no alcanzó buen tamaño de muestra, pero no mostró diferencia. Eh, Nosotros también no es una práctica tampoco tan adecuada. ¿Por qué? Porque las resistencias de pseudomonas que nosotros tenemos son muy variables e incluso tenemos un alto porcentaje de XDR, que aunque es doble terapia,
pues tal vez no vaya a ser útil, ¿no? ¿Qué otro aspecto te toca? Aquí muy importante, y ahorita lo mencionaste, es en la plática se mencionó, o sea, el abordaje primero que en todo. Es muy fácil poner antibióticos, es lo más fácil de indicar y no hacer nada, ¿no? Y no pararte de tu computadora para ir a ver que se tomen los cultivos, que se tomen las imágenes respectivas, que explores bien al paciente a ver dónde está el foco y si realmente tiene un foco que explique la sepsis. Eso es lo principal. O sea, no más que, como bien dice en la guía, y de hecho hubo un cambio de respecto a la guía previa, donde antes era, en la primera hora antibióticos, ¿no? Así, de todos, amplio espectro. Y la ICSA, pues no le pareció esa, no, abordaje. ¿Por qué? Porque luego empieza la pereza del médico ya le puse antibióticos, pues ya está cubierto, ya, ¿no? Pues me siento y ya espero 7 días a ver si se le quitó la sepsis. Pues no, o sea, ahora ya si ustedes ven, la guía opta por primera instancia el abordaje, ¿no? El abordaje de diagnóstico de sepsis y el diagnóstico etiológico. O sea, siempre hay que optar, hay que ir por eso siempre, antes de estar, pues solo poniendo amplio espectro y dejando al paciente a ver pues, si algo le va a hacer efecto, ¿no? Eh, respecto, bueno, también hay que ver el tipo de sepsis, de la fuente, el control, ya lo mencionaste, este guía que salió de los cirujanos, pues está bastante bien. El control de foco de infección, aparte no solamente en los quirúrgicos, sino también en aquel que tiene un dispositivo como ortopédico, que tiene un catéter venoso central, que tiene una vegetación en una válvula. Eso también hay que controlarlo. Y y bueno, o sea, también elegir el tipo de antibiótico y con la farmacocinética adecuada. Ahorita mencionaste lo del monitoreo, si bien solamente hay evidencia para vancomicina en cuanto a medir niveles. Hay otra forma que es el AUC sobre EMIT o niveles Valle, que es el debate del BEMAS, pero no hay duda de que medir los niveles tanto mejora la sobrevida en los pacientes como disminuye la tasa de efectos adversos. Y entonces, pues de esta manera podemos mejorar los desenlaces de los pacientes, pero nosotros en aquellos que no hay evidencia de medir niveles, pero sí de que tú elijas un antibiótico que a lo mejor se permanezca más tiempo en niveles altos en sangre, que llegue mejor al sitio de la infección que tú quieres tratar, que tenga un efecto más bactericida, la bacteria que tú estás dirigiendo en el tratamiento, ¿no? Todos esos aspectos también hay que tratarlos o pensarlos cuando uno trata a una paciente con un choque séptico o una sepsis grave. Entonces, pues bueno, esto es bastante amplio. Vamos ahí luego lo vamos tocando cuando nos vaya saliendo algún tema relacionado. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Bueno, nos vemos. Luego en la próxima clase. Hasta luego.